Personalmente, cuando ustedes les hablan de medicina alternativa y regenerativa, ¿qué se les ocurre? Yo tenía una percepción siempre de irme hacia el tema chamánico, al tema de las matas, al tema de los cristales y a muchísimas otras disciplinas que tienen que ver con la tradición oral generalmente, o incluso también temas tal vez un poco más atrás que tengan que ver con los indígenas y demás. Pero la medicina alternativa y regenerativa es muchísimo más que eso, implica muchísimos estudios de por medio. No solamente se trata de temas de tradiciones, sino también se trata de estudios totalmente serios que pueden tratar enfermedades tan importantes como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson y un sinfín de condiciones que sufrimos todas las personas. El día de hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, vamos a hablar de medicina alternativa y regenerativa. Acompáñenme. Yo les cuento que sufrí durante muchos años de rinitis y sinusitis. Consulté la medicina tradicional, pero por ningún lado me dieron con el chiste y me recomendaron la medicina alternativa, y a través de terapias neurales me curaron de por vida estos dos problemas respiratorios que tenía. Al día de hoy vivo tranquilo, vivo normal, y la sinusitis y la rinitis desapareció totalmente de mi vida. Entonces creo que es una buena opción la medicina alternativa para los que la quieran consultar y experimentar. Doctora, yo siempre he confiado en la medicina tradicional. Quisiera saber si la medicina alternativa también me sirve para curar mis problemas de salud. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Camilo Zombie y el día de hoy tenemos un tema bien interesante con el que realmente, por lo menos yo personalmente y tal vez todos nuestros televidentes han tenido muchísimas confusiones. Y se trata nada más y nada menos que de la medicina regenerativa y alternativa. Y para eso contamos con la especialista, la doctora Sofía Telles. Doctora, bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta. Gracias, Camilo, por la invitación y espero pues poder colaborar con tu audiencia en aclarar cualquier duda. ¿De qué se trata la medicina alternativa, doctora? Bueno, no es otra medicina, realmente la medicina es una sola, es una, digamos que de alguna manera, rama de la misma medicina en donde algunos médicos optamos por estudiar otras herramientas terapéuticas que sean complemento a la medicina convencional. Sabemos que hay una medicina tradicional donde los médicos estudiamos en nuestra facultad y aprendemos a formular diferentes tipos de medicamentos, algunos optan por estudiar cirugía, hay muchas ramas, ¿verdad? Esta es otra rama en donde sacamos el provecho de nuestros antepasados en el estudio de la botánica. De hecho, aprovecho para decirte que Colombia es uno de los países que más estudios tiene en botánica. Y hay laboratorios serios, hay especialistas muy serios que han hecho ese seguimiento a la botánica. Entonces, como aprendemos farmacología convencional en algún semestre de nuestro pregrado, en posgrado de terapéuticas alternativas también estudiamos todo un compendio de plantas con sus efectos secundarios. La gente piensa que una planta no hace nada, que pues todo es beneficio. Resulta que también hay dosis letales donde uno debe tener un control en el consumo de una planta. Entonces la gente se automedica y dice, no, yo me voy a tomar esta agüita todos los días y puede terminar anticoagulado porque piensa que la planta no le genera. Pero no es solamente pensar en la botánica, Camilo. Realmente hay muchas herramientas con estudios científicos que avalan más de 100 años el manejo de otros terapéuticas como son el ozono, tratamientos intravenosos con sueroterapia a base de aminoácidos, de oligoelementos, de vitaminas. Y cuando hablamos de terapia regenerativa es hablar de terapia celular, células madre. Ok, porque digamos, por lo menos yo personalmente cada vez que me hablaban de medicina alternativa o algo por el estilo, yo me iba directamente a los temas de homeopatía. Entonces pensaba como también lo que tú hablabas de las dosis letales y demás, que si no estoy mal, todo eso se deriva del uso del arsénico. El arsénico básicamente es un veneno, y de cómo habían dosis en pequeñas cantidades que podían a no llegar a ser letales y sí a tratar como cierto tipo de enfermedades, ¿no? Mira, eso es muy importante aclararlo. Resulta que como nuestro país tiene tanta tradición en el manejo de plantas, antes era empírico. Entonces en los pueblos existía el boticario.
que sabía el manejo por tradición, lo que le enseñaban sus padres, igual que el sobandero, ¿no? Para nosotros hoy el sobandero, el fisioterapeuta se prepara para hacer las veces de lo que en su época empíricamente era el sobandero, ¿no? Hoy hablamos hasta de osteopatía, que hay gente que se especializa en ese manejo también articular. Pero hablando de las plantas, pues se salió de ese concepto empírico y vengan, eso se debe estudiar. La química de una planta es toda una farmacología. Entonces la gente piensa que son agüitas. Entonces homeopatía, la agüita que tiene la memoria energética de algo. Y aquí yo hago una invitación a toda tu audiencia. No nos quedemos simplemente en el concepto de que son agüitas que no hacen nada y de pronto pues si no me hace mal, si no me hace bien, no me hace mal, es lo que uno le escucha a la gente. Ya somos muchos profesionales, ya las universidades, las facultades de medicina ofrecen posgrado. Mi posgrado duró, el básico fueron 2 años y medio, pero de ahí en adelante ha sido un estudio permanente de actualización. Entonces, también es una invitación esperanzadora a que no nos quedemos simplemente con lo que me diagnosticaron a EPS, y el manejo del antiinflamatorio, el analgésico, la terapia, y pare de contar, aquí hay múltiples herramientas y pasó de ser algo empírico a ser un estudio científico. Realmente implica mucha seguridad en el paciente cuando asiste a un médico. La gente piensa ir a alternativas, debe ser que lo acuestan en una camilla, le ponen planticas, le hacen rezos, porque así lo he visto. Cuando llega gente dice, pero ¿qué es lo que hacemos realmente? ¿Qué es la medicina alternativa? Me recomendaron, pero no sé qué es lo que hacen. O que van a poner filtros o cuarzos. No, digamos que aquí no es salirnos de ese concepto energético, solamente que todos son energía, sino que realmente, pues sí, nuestras células son energía, pero como una célula anormal se puede beneficiar o enferma se puede beneficiar con otras herramientas que no encontramos en el sistema convencional, en una EPS. Claro, me contabas un poquito de tu estudio, que claramente hay un estudio detrás de todo esto. ¿En qué momento de tu vida tú decides interesarte justamente por estas técnicas alternativas? Mira, desde que estaba estudiando medicina en pregrado, aproximadamente como en segundo o tercer semestre, mi carga académica era bastante elevada y pues la verdad empecé muy jovencita, de 16 años empecé a estudiar medicina. Súper joven. Entonces me empecé a enfermar, muchas migrañas, ¿no? Entonces, obvio, mis papás como estudiante de medicina vamos y era el analgésico y los dolores de cabeza eran terribles. Entonces, yo fui primero paciente. De un médico, me llevaron a un médico alternativo, me hizo terapia neural, recuerdo en ese momento, y yo me inquieté bastante y decía, venga, hay otras cosas. Y miraba a los médicos que en ese momento manejaban y decía, yo no me imagino detrás de un escritorio simplemente formulando Dolex, ibuprofeno o un antibiótico. Debe haber algo más. Llega un punto que uno ya empieza a perder la confianza a la medicina convencional, porque por más que vas por cierto tipo de cosas totalmente diferentes, terminan al fin y al cabo recetándote lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué me duele la cabeza? Paracetamol. Que no sé qué, paracetamol. Que no sé qué, paracetamol. Que incluso se volvió viral en algún momento también este tema del paracetamol y la medicina convencional, que para todo es exactamente lo mismo. Y realmente uno piensa como, pero si está haciendo alguna diferencia, si está pasando algo, si están tratando el problema de raíz, o simplemente lo que hace es controlarse un síntoma y ya como, listo, con eso tiene y ya no vuelva tranquilo. Camila, aquí quiero complementarte la respuesta que te daba antes y es que en el momento que me empiezo a inquietar por saber algo más, yo decía, yo no quiero simplemente ser el médico al que remiten por una patología X, sino que venga, que yo pueda atender al adulto, pero pueda atender al niño, a la mujer embarazada, eso era. Entonces comencé con medicina familiar. Entonces, ¿qué es lo bonito? Que mientras muchas veces la medicina se ha vuelto selectiva, entonces te duele la cabeza, vete al neurólogo. Te duelen las articulaciones, vete al reumatólogo. Tienes algo gastrointestinal, al gastroenterólogo. Desde la medicina familiar fue empezar a integrar todo. Ven, tu dolor de cabeza no tendrá algo que ver con tu tema digestivo, tu tema digestivo no tendrá, y tu tema articular no todo está encadenado porque somos un sistema perfecto. Entonces, cuando tú ya empiezas realmente no a disociar, sino a consolidar todo, es empezar a decir, bueno, ¿cómo ayudo a este paciente? Y por eso te decía, cada ser humano, cada paciente es un individuo único. Así sean 3 hermanos trillizos y tengan la misma patología, son únicos. Entonces, me encantó porque yo decía, desde la medicina familiar también es ver el componente emocional de ese paciente que está ahí sentado frente a ti. Entonces, esa quería como complementarte y aclararte que eso es lo bonito cuando la medicina se vuelve integrativa. Entonces, a veces uno escucha la palabra alternativa, integrativa,
A mí muchas veces me desdice cuando dicen bioenergética, porque es que bioenergética es como hablar de energías, ¿sí? Y sí, es cierto, nuestras células son energía, nuestro organismo se mueve con energía, pero es más ir a la integración. La palabra integral o integración me parece mucho más linda porque es ver todo tu componente físico, orgánico, hasta espiritual, genético. Entonces es como ese estudio. Somos muchos médicos, ¿no? Hay muchas personas, muchos especialistas que se han inclinado por esto. Y sabes que lo lindo que yo me he encontrado en mi quehacer, en mis actualizaciones permanentes, ortopedistas, pediatras, ginecólogos, mi ginecólogo, de alguna manera de ver todas las herramientas que usamos hoy, utiliza de las herramientas de medicina alternativa también para el manejo de sus pacientes. Antes de continuar con el próximo tema que me parece súper importante y es hablar un poquito como de las técnicas que estás manejando y demás, mencionaste algo muy importante que no se tiene en cuenta muchas veces y es el aspecto emocional. ¿Realmente influye en la salud de las personas, digamos, en evolucionar una enfermedad o en ayudar también como a curarla? Total. Siempre me gusta explicarle a mis pacientes que una enfermedad en sí misma, y quiero que la imaginen así, no es como una torta dividida en 4, ¿sí? Para que se genere la enfermedad deben estar esas 4 porciones de torta ahí, ¿verdad? Genéticamente todos podemos tener un antecedente de muchas enfermedades, de los papás, de los abuelos, bueno, generaciones atrás, y no desarrollarla nunca. Pero se va uniendo la otra porción. Entonces la otra porción son factores externos, los malos hábitos nutricionales, exposición a cosas ambientales, porque también lo tenemos. Hoy por hoy los niños, por ejemplo aquí en Bogotá, hablo de la realidad y la prevalencia en Bogotá, la enfermedad respiratoria está disparada. Y todos decimos, no son virus, sí, claro, pero es que no tenemos oxígeno en Bogotá. Es decir, la cantidad de CO2 que estamos respirando, pues no da sino para que el niño no tenga un buen intercambio de oxígeno a nivel pulmonar. Entonces hay factores externos, ¿verdad? Otros son los factores orgánicos, cuando yo ya tengo un órgano que es demasiado sensible. Probablemente tú has escuchado a muchas mujeres que dicen, no, es que sufro del colon. Hombres también, de pronto a veces es muy frecuente más en las mujeres, entonces el colon y se me inflama el colon y tengo colon irritable, porque el colon se vuelve un órgano de alguna manera blanco, ahí es el órgano sensible. Y aún así teniendo esos 3 componentes, el genético, el orgánico y el físico, no desarrollar la enfermedad. Viene la 4ª porción, que es la torta, que es la emocionalidad del ser humano. Evidentemente, hoy por hoy, quien diga que las emociones de un individuo no tienen que ver en el desarrollo de las enfermedades, lo invitaría a que realmente estudie y aproveche los avances científicos que tenemos a la mano y a disposición, porque evidentemente los seres humanos somatizamos. La palabra y el término adecuado es decir somatizar. Mi problemática personal, mi falta de manejo de las emociones. Hoy también tenemos una prevalencia elevada de niños con depresión, adolescentes, ni se diga, pero también adultos de 30 a 40 años con depresiones. No necesariamente en el hombre es llorar, porque no se manifiesta así siempre con un llanto fácil. Es el no querer levantarte de la cama, no querer hacer nada, no encontrarle motivación a nada. Y resulta que todo parte en que nosotros no sabemos darle manejo a nuestras emociones. Es normal que sienta tristeza, sí. Es normal que sienta momentos de alegría y de euforia, sí. Es normal que tenga ira, pues bueno, sale y maneja un rato después de 4 horas en Bogotá, si no te da ira. Pico, a ver cómo le va. Pero no sabemos canalizar ni darle manejo a esas emociones. Entonces, muchos seres humanos estamos enfermos por ese componente 4 que son las emociones. Cuéntame un poquito de los tratamientos que se relacionan con la medicina alternativa. Bueno, yo te hablo desde los que científicamente tienen validez, porque lo que decíamos, aquí hay terapia, filtros, Reiki, o sea, empiezan a mezclar una cantidad de técnicas que no son medicina, que ya digamos que es acoger a algo que en China trabajaron alguna vez. No, realmente aquí estamos hablando de cosas fundamentadas científicamente, con estudios muy serios de Alemania, o sea, de países de Europa que se han tomado el trabajo de estudiar. De lo que yo más trabajo, hablando de manera particular en mi consulta, estoy trabajando la farmacología vegetal, como te explicaba en un principio, tratamientos con ozono. El ozono son 3 moléculas de oxígeno.
El ozono va desde el manejo de virosis a repetición, la persona que vive de gripe en gripe, de proceso viral en proceso viral, hasta la persona que tiene dolores articulares y ya le están diciendo que tienen artritis o le están estudiando una artritis, osteoartrosis degenerativa, las personas que tienen un tema de colon de más de 2 años que dicen, bueno, sí, pero es que es súper incómodo ir a una reunión y saber que no puedo comer nada porque no sé en qué momento me voy a inflamar y el malestar que eso me genera, hasta cáncer, enfermedades infecciosas, cuando hay mucha gente que tiene enfermedad por hongos y no lo sabe, piensan que los hongos, o sea, se limita a pensar uno tiene hongos o en los pies o en zonas muy particulares, no, hay hongos en sangre que generan enfermedades, entonces por eso a veces son las enfermedades como complejas porque no se entiende, o sea, te remiten aquí, aquí, allá. Entonces, a mí me encanta mucho trabajar el ozono, te digo a manera personal también, mi primera experiencia fuerte con el ozono fue hace 19 años, o sea que calcula cuánto llevo yo trabajando ozono, porque a mi papá le diagnosticaron cáncer de piel en su cara. Específicamente en una zona, es escamocelular, o sea, supremamente agresivo, estaba localizado, salió como una verruguita, ¿no? Y esto también es un llamado para todas las personas que nos están viendo. Cuando tú ves que algo sale en la piel y no es normal que esté creciendo, que coja una coloración, pues no esperes, que es que a veces también los seres humanos somos como que hasta que no me sienta mal, yo no voy al médico, ¿no? Siempre la prevención es lo mejor. Bueno, total, un diagnóstico, en el momento que toman los exámenes complementarios ya tenía comprometida media cara, yo lo llevo con un profesor mío, obviamente mi papá, y el doctor, bueno, crudamente, cuando falta un poquito el amor y la caridad y la compasión por el otro, dice, bueno, usted es hijo de médica, usted ya le explicó que su papá que tiene que ir consiguiendo una máscara porque va a quedar sin ojo, sin media cara, sin oreja. Bueno, mi papá se deprimió horrible, 3 días que no abría la puerta de su habitación. Finalmente, yo ya estaba estudiando todo esto, entonces yo decía, no, o sea, yo no puedo dejar simplemente que hagan eso. Entonces, obvio, no tenía un equipo de ozono, pero me conseguí los medios, y empezamos a hacerle ozono. Mientras su prepagada le autorizaba la cirugía, fueron más o menos 20, 25 días trabajando todos los días ozono, local en su cara. ¿Cómo se hace? O sea, es como una máquina que... Digamos, sí, son equipos que logran hacer la conversión del oxígeno, de las 3 moléculas de oxígeno, que son el ozono, y hay muchas maneras de aplicarlo. En el caso de mi papá, pues la idea era llegar lo más cercano a la lesión para tratar de reducir el tamaño del tumor. Te resumo la historia, me permite la cirujana que buscamos luego entrar al momento quirúrgico, pues igual, mi papá quería tenerme ahí acompañándolo. La sorpresa es que después de que era como una araña, imaginemos que aquí era la cabeza o el cuerpo de la araña de adentro eran las patas, pues así, cuando van a operar, ya el tumor es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Hoy por hoy, la oncóloga, la dermatóloga oncóloga es amiga, me remite casos de pacientes, pues porque realmente hay tumores que antes de pasar a un quirófano necesitamos reducirlos de tamaño. Es un trabajo conjunto, además mira que eso es bonito, me permite esto decirte que la medicina, al ser simplemente una rama de la medicina, trabajamos todos en equipo. Sí, exacto, no, ninguna está como intentando omitir a la otra o algo por el para estilo. nada. También yo te lo explicaba, ¿no? Es como cuando llega alguien con dolor, por eso yo defiendo que esto esté en las manos de personas que nos preparamos. ¿Por qué? Porque si a ti te llega alguien con dolor abdominal, pues no puede ser simplemente el alcoholcito para que le pase el dolor con las ramitas o lo que está pasando ahora que se me ocurre en este momento, todo el mundo es con cannabis. No, pues yo me tomo las gotas de cannabis y ya se me quita el dolor. Y resulta que es una apendicitis. Cuando están en herramientas de un médico, esas herramientas están en manos de un médico, yo puedo en el momento en que tú llegas a decirte, óyeme, no te puedo dar farmacología vegetal, no te puedo hacer ozono, tú tienes es que te remito porque tenemos que sacar la apéndice antes de que hagas una peritonitis. Exacto. Esa es una diferencia. Es que se remiten simplemente muchas veces a tratar el dolor, más no la raíz del dolor, y eso sí es un complique bastante grave. Y pensando en eso, doctora, ¿cómo decides tú cuál es el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes? Porque lo que tú decías, cada paciente es totalmente diferente, su naturaleza es totalmente distinta. Sí. ¿Cómo se decide con qué tipo de técnica se trata a cada paciente? Pues mira, Camilo, yo ahorita te nombraba apenas 2 o 3. Les digo que tenemos de lo básico, desde una terapia neural, de sueros con aminoácidos, con oligoelementos, cuando hay retardos de crecimiento en el bebé.
durante el embarazo de la mamá, que muchas veces lo que dicen es, nada, muchas veces hay que desembarazar o esperar. También hay sueros que permiten que el bebé reciba esos aminoácidos que no está recibiendo por la alimentación de la mamá. Entonces, son muchas herramientas, pero cuando tú estás haciendo tu ejercicio profesional en la semiología, de sentarte con ese universo que se llama Camilo, y entonces empiezo a ver su componente orgánico, su componente exterior o físico, su emocionalidad, realmente su enfermedad, empezar a hacer el ejercicio clínico de saber dónde está el origen de eso que tu cuerpo está transmitiendo. Ya es empezar a mirar, ven, este paciente está en un estadio inicial de algo, lo podemos manejar con sueros, lo podemos manejar con ozonoterapia, lo podemos manejar con terapia neural o de pronto terapia regenerativa. Entonces, menciono tan solo algunos, ¿no? Pero es eso, o sea, la consulta es muy única porque único es el paciente que tengo enfrente. ¿Existe algún tipo de riesgo de efecto secundario o algo por el estilo con la medicina alternativa? Me respondo un poquito porque yo creo que todo está ligado justamente al universo que llega a ser cada persona. Sí. Y pues claramente cada tratamiento puede llegar a tener de pronto una consecuencia distinta y todo eso está ligado también a la elección del tratamiento para cada uno de ellos. Pero digamos, ¿has visto algún tipo de efecto secundario o existe algún riesgo o algo? Mira, de hecho nosotros debemos cumplir con toda la normatividad del riesgo de paciente, o sea, el cuidado del paciente. ¿Por qué? Tú podrías decir las plantas no hacen daño. Hay plantas que reducen la agudeza visual. Entonces gente dice, estoy tomando estas planticas para bajar el colesterol. ¿Y hace cuánto las está tomando? No, yo llevo con las agüitas como más de 6 meses. Pero doctora, sabe que no estoy viendo bien, entonces cuando uno va a ver, venga, perdió la agudeza visual. Desde una planta hasta, por ejemplo, cuando se coloca terapia neural. Si el paciente es alérgico a alguno de los componentes, claro que me puede hacer un shock anafiláctico en la consulta. Entonces, por eso es que yo te decía, debe estar en manos seguras, en un lugar seguro, en un consultorio, en una clínica, no en un garaje, ¿sí? Y también es muy importante entender que aunque, por ejemplo, el ozono realmente no tendría una contraindicación, porque estamos hablando de 3 moléculas de oxígeno, también se debe escoger muy bien la vía de administración y la técnica con la que se administra. La gente dirá, bueno, pero ozono, entonces será como inyectarse en la vena oxígeno, o sea, coger la bala de oxígeno e inyectarse. No, jamás podría poner oxígeno directamente porque inmediatamente hago una bula en el pulmón. Entonces, todo estos son procesos que deben tener todo un seguimiento y una preparación clínica. Entonces, sí hay efectos secundarios cuando se hace de una manera irresponsable. Doctora, ya para empezar a cerrar, estas son 2 preguntas en una básicamente, y es, ¿dónde me informo más sobre estas técnicas de medicina alternativa? ¿Y cómo sé yo que llegando a un sitio tengo como la entera confianza de poder acceder a él y decir como, bueno, ok, acá hay gente que está estudiada, hay gente que sabe lo que está haciendo y no es ese médico de garaje del que hablamos que muchas veces no es tan confiable, ¿no? Bueno, Camilo, para ti, para toda tu audiencia, es importante siempre verificar los títulos de la persona con la que estás. Es que te devuelvo con una pregunta. ¿Tú arriesgarías tus ahorros para construir una casita, la casita de tus sueños? ¿Le darías la construcción y tu dinerito, tus ahorros a cualquier persona para construir la casita de tus sueños? ¿Se la soltarías al primer señor que se te aparece? Yo llevo 30 años haciendo casas. No, pues para una casa. La salud no se le suelta a cualquier persona, ¿sabes? A veces de pronto la problemática está en que los seres humanos no entendemos el don preciado que es la salud. Y te lo digo porque el adolescente no está pensando cómo cuidarse para una vejez. Ni siquiera las personas en 30 años están pensando, venga, me cuido porque de pronto no quisiera a los 60 años estar en una silla de ruedas y además que de pronto no tenga quien me lleve en la silla de ruedas. Entonces, cuando entendemos que la salud es un don preciado, yo no me siento delante de cualquiera, ni me expongo a cualquier cosa, ¿verdad? Mucha gente adultera títulos, ni decirlo, o sea, nuestro país, que es tan precioso también, a veces se maquinan tantas cosas para la maldad que uno encuentra gente que se levantó títulos. Sí es muy importante saber con quién, el lugar tiene que ser obviamente identificado con los, digamos que de alguna manera nos dan de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud tenemos los certificados que deben estar expuestos para que el paciente los vea.
siempre importante hacer como un estudio del médico, del lugar, obviamente, mira, esos sitios donde hay oscuridad, donde tú ves cosas colgadas, porque uno ve todo acá, ¿no? Cosas colgadas, imágenes colgadas, cuarzos por todo lado, pues hay que pensar qué tanto realmente esa persona ha estudiado o simplemente se formó empíricamente en un cursito de algo, ¿no? No todo el sitio que huele a hierbas es un sitio realmente sano para ir a entregar la salud, ¿sí? Entonces, sé que hay muchos colegas, como te dije en un principio, que estudian esto con pasión. Entonces, la invitación realmente para todos es busquemos un médico de familia. Que el médico, que yo tenga esa certeza de que mi médico en un momento dado, si se enfermó mi mamá, también puedo llamar y decir, óyeme, doc, mi mamá se enfermó y pasa esto. Es tan bonito volver a lo que era la medicina en Europa, aún se conserva el esquema en Europa del médico de la familia. Era el médico que llegaba para atender al señor, a la señora, a los hijos, a los nietos. Entonces, eso es como el tema de seguridad, hay que estudiar mucho. No nos quedemos simplemente que la medicina alternativa es como yoga o es como reiki, o es como que le pongan a uno piedritas por todo el cuerpo, o oraciones con ramitas, no. Doctora, ya para finalizar, ¿cuál es el futuro de la medicina alternativa? ¿Cuál crees tú que es el futuro de la medicina alternativa? Wow, yo creo que parte de lo que te voy a responder es, yo agradezco mucho a Dios y le agradezco a mi papá, que fue visionario desde que yo estaba estudiando medicina, en decirme, la gente va a llegar un momento en que se va a cansar de tomar Dolex e ibuprofeno. Claro que sí. La ciencia en manos de personas que aman lo que hacen, porque la medicina es un arte. Quisiera resaltar esa frase, la medicina es un arte. Yo creo que a un pintor no le queda bien su obra si no ama lo que va a plasmar en esa pintura, desde el amor que le pone al pincel y a los colores de la paleta con la que va a pintar. En la medicina es un arte. Por ende, la ciencia va avanzando. Mira, lo que en el 2012 fue premio Nobel en terapia celular, que aquí en Colombia, pues nosotros decíamos cuando llegara, realmente es ver cómo hoy la medicina regenerativa con terapia de células madre puede ayudar en Alzheimer, puede ayudar en cáncer, puede ayudar en enfermedades, discopatías de columna, donde la gente le dicen vamos a operarle toda la columna y van por pedacitos porque no hay otra manera, con todo y las secuelas que esto tiene. Entonces, aquí la medicina tiene una posibilidad, podemos visionar mucho, desde que la ciencia se utilizaba benéficamente, no por intereses económicos, porque yo te podría decir, las vacunaciones así pues extensivas a toda la comunidad, pues cuántos intereses económicos tiene esto, ¿no? Vuelvo y digo, la medicina estudiada con la misma pasión y entendiendo que es un arte puede llevar realmente a ayudar al ser humano en muchos conceptos, incluso en el emocional. Bueno, ya lo saben todos ustedes, nos acompañó hoy la doctora Sofía Telles, especialista en medicina alternativa y regenerativa. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar una vez más en Chévere Pensar en Voz Alta. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Camilo. Gracias.